milagro de un chinito tú has nacido. Muy importante e histórico para todos nosotros los mileneros. Quiero invitar al licenciado Antonio Muñiz Plumas, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Ilustre Municipalidad, quien será el encargado de realizar la apertura del evento. Invitados especiales, selecto auditorio que con su presencia enmarca la importancia que tiene para Milagro el conocer el contenido de este libro. Solamente cuando los pueblos o las colectividades conocen sus raíces, conocen sus ancestros, pueden trabajar tranquilos en su presente y proyectarse con inteligencia y proyectarse con tranquilidad y optimismo hacia el futuro. Y eso es Milagro. Y eso va una de las personas más doctas que tiene la República, como es el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, nos los va a hacer conocer esta noche. Ese recorrido por la historia de este libro, El Milagro de Milagro, que va desde la cultura Milagro Quevedo hasta nuestros días, relevando hitos importantes del convivir de este territorio, es una muestra palpable de que las colectividades o las comunidades, cuando se dedican a trabajar con sacrificio, con tesón, con lealtad, con honestidad, con solidaridad, como lo hicieron nuestros antepasados, legándonos todos esos valores a nosotros, como lo hicieron nuestros antepasados, que con las herramientas de esa época supieron ganarle un espacio a la naturaleza para asentarse ahí y dejar enclavado lo que es Milagro en el trópico de esta región y, como dice nuestro himno, custodiado por los Andes y el mar. Este acto relieva la actividad que viene desarrollando la administración municipal que preside el ingeniero Francisco Azán Bonzán, porque no solamente hay una actividad de urbanismo, no solamente hay vialidad, no solamente hay salubridad o bienestar social, también la Municipalidad de Milagro apoya las manifestaciones de la espiritualidad del ser humano, el deporte, las artes, la cultura. Y por ello que este libro, que reviste mucha importancia, su conocimiento, es un esfuerzo de un joven investigador. 2 años y medio de paciente labor hacen que nos dé a nosotros el conocimiento exacto de lo que somos y hacia dónde nos proyectamos. 2 años que Víctor Hugo Vicuña Piedra se dedicó a la investigación. Y en estos 2 años nos va a entregar
a la colectividad milagreña todo su esfuerzo, toda su sapiencia, todo ese bagaje de conocimientos y de hechos acumulados a través de esa investigación. Al darle la bienvenida a esta velada histórico-cultural, quisiera también pedirles que mantengamos ese juramento que hacemos nosotros diariamente para, como dice Rudyard Kipling, llenar los minutos con el valor implacable de los 60 segundos, trabajando arduamente en todas nuestras actividades en beneficio de Milagro, porque así lo exige la ciudad más dulce del Ecuador. Muchas gracias, señores y señores. Dirigirme a ustedes con la semblanza de un atildado hombre de letras e investigador como es el señor Víctor Hugo Vicuña Piedra. Permitidme entonces adentrarme desde sus primeros años. Sus padres, licenciado Víctor Hugo Vicuña Arellano y licenciada Antonieta Delania Piedra Vinuesa. Él, estudioso de la literatura, logró el premio Contenta de la Universidad Estatal de Guayaquil. Luego vendrían muchos más. Con estos estímulos se dedicó a la cátedra universitaria, compaginándola con su sueño de escribir ensayos literarios, cantos y poesía, la mayoría en homenaje a Milagro. Ella, respetable, espiritual, desde muy joven fue representante de grandes sectores sociales de Milagro. Por ello fue electa reina del arroz y reina de reinas entre los años 1956-1961. Obtuvo su título de maestra en Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de Guayaquil, dedicando su vida al magisterio. Muchos niños, hoy profesionales, que iniciaron su vida estudiantil en la Escuela Adolfo Álvarez Escobar, dan fe de su apostolado. Sus hermanas, Sandra, Lorena del Rocío, María del Ídice, no se encuentra aquí. Nuestro escritor, Víctor Hugo, nació el 10 de mayo de 1972. Sus estudios primarios los termina en la Escuela Adolfo Álvarez Escobar en 1983. Inicia sus estudios secundarios en el Colegio José María Velasco Ibarra de esta ciudad hasta tercer año. Obtendrá su título de bachiller en la especialización Filosófico-Sociales en el Colegio Nacional Huancavilca de la ciudad de Guayaquil en la promoción 89-90. Imperceptiblemente, su caudal intelectual y su olfato investigador comienza a desarrollarse con su participación en concursos de oratoria, tanto a nivel interno como intercolegial. Su don de gente, su talento, sus buenas relaciones maestro-alumno lo convierte en líder estudiantil. Estas participaciones lo incitan a leer con avidez e interés obras de grandes filósofos, literatos, historiadores y más que alimentaban su acervo cultural. Pero su juventud no podía sustraerse de la práctica de los deportes, inclinándose por una de sus disciplinas, el fútbol. Militó una temporada como arquero en el equipo prejuvenil de Barcelona Sporting Club de Guayaquil, retirándose del mismo a insistencia de su señor padre. De vuelta a los libros, su asistencia a conferencias y recitales, pero tuvo la oportunidad de escuchar a distinguidas personalidades, entre otras, enumero al doctor Manuel de J. Real,
doctor Manuel Medina Castro, profesor licenciado Rafael Díaz Icaza, de quien fue su discípulo en la cátedra de literatura. Valiosos hombres de letras que iluminaron y diseñaron su camino a seguir. Con esta antorcha encendida que iluminaba su camino lleno de ilusiones, se matricula en la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Guayaquil. Pronto se dio cuenta que la jurisprudencia no era su carrera a seguir. El 16 de enero de 1996, el mundo de Víctor Hugo pareció detenerse. El cielo abrió sus puertas para recibir a su adorada madrecita. La licenciada Antonieta Piedra de Vicuña había fallecido. 15 meses después tendría que cerrar los ojos de su señor padre, el bardo milagreño licenciado Víctor Hugo Vicuña Arellano. El calendario marcaba 18 de abril de 1997. En esta fecha había dejado de existir, enlutando no solo a distinguidas familias de milagro, sino a la poesía, al canto, al ensayo, en suma, a las letras, a la cultura misma. Al dolor de la desaparición eterna de sus padres, se suma el dolor que le produce el viaje a Suecia de su hermana Liris. Por eso no se encuentra aquí. Allá fijó su residencia. Todo esto cuando recién se aprestaba a cumplir 25 años. Son estos pocos años de vida, pero ya había obtenido experiencia como digitador en el Departamento de Reserva del IES en Guayaquil durante 6 meses en el año de 1996, supervisor de aduanas entre enero y marzo de 1998. Su sueño de ser periodista parecía esfumarse. De pronto tuvo la oportunidad de ser articulista de diario El Nacional en el año 98, como redactor de noticias el año 99, bajo la dirección del licenciado Fernando Valdivieso. En el año 2000 ya era el corresponsal de este diario en el Cantón Naranjal. Esa visión periodística de Víctor Hugo y sus comentarios políticos fueron bien recibidos por la gran mayoría de lectores. Pero su estilo de Vargas Vila y de Juan Montalvo molestó a un pequeño sector que se sintió aludido, declarándose enemigos gratuitos. En este lapso de corresponsal es correspondido, contrayendo matrimonio eclesiástico el 4 de agosto de 2001 con la distinguida ingeniera agrónoma señorita Helen Vázquez Sigüenza, con quien ha procreado a su primogénito Víctor Hugo Vicuña III. En el año 2002 incursionó como reportero de Milagro TV. Todo esto se va haciendo una madeja, se va hilando un traje. Entre este trajinar recuerda palabras de cariño de su tío padrino, el doctor honoris causa Elías Muñoz Vicuña, intelectual de gran valía, orgullo de los ecuatorianos, autor de varios libros. Recordando eso, sentía el anhelo de dedicarse a escribir. Recordó una entrevista que había hecho el 12 de diciembre de 1999 al doctor Rodolfo Pérez Pimentel, miembro correspondiente de la Academia Historia del Ecuador y cronista vitalicio de Guayaquil, creador del escudo heráldico de Milagro en el 1965, autor de varios libros, entre ellos el Diccionario Biográfico del Ecuador en 23 tomos y el Ecuador Profundo en 4 tomos. Estos ilustres hombres fueron los artífices para hacer realidad ese anhelo. Don Ricardo Rodríguez Separovich, así conocemos a nuestro directo amigo, periodista profesional, ex jefe político de Milagro, ex concejal del Cantón y uno de los mejores documentalistas del país,
que también se suma con sus sabios consejos a guiar a este noble escritor e investigador para que, con todas estas experiencias en el diario y la televisión, haciendo entrevistas e investigaciones socioculturales, confluyen para concebir la idea de escribir un libro. Esta idea toma cuerpo y se hace realidad el 11 de septiembre de 2003. Inspirado en el Diccionario Biográfico del Ecuador del doctor Rodolfo Pérez Pimentel, y con quien ya había entablado una gran amistad. Así nació el Diccionario Biográfico, donde se destaca la trayectoria de 100 ilustres personajes de nuestra localidad. Es en esta fecha donde Milagro recibió de Víctor Hugo su primer tomo, bautizándose como escritor y comprometido con el segundo tomo. Los caminos insondables de la vida o el destino, como lo barajan muchos periodistas, llevan a Víctor Hugo al municipio de Milagro a laborar en el Departamento de Relaciones Públicas. Posesionado el señor ingeniero Francisco Azán Bonzán como alcalde de Milagro, y habiendo conocido la actitud y capacidad de Víctor Hugo, le encomienda escriba un libro que rescate nuestra identidad desde la cultura Milagro Quevedo hasta nuestros días, el mismo que lleva por nombre El Milagro de Milagro, un recorrido por la historia que legaron nuestros heroicos antepasados de Milagro, para continuar a más recorrido por la historia de mitos y leyendas, heroicos antepasados para competitividad, recorrido por la historia, y su amor al periodismo y leyenda lo llevan a matricularse a recorrido por la historia. La carrera de comunicación social ya está matriculado, donde ha logrado destacarse como uno de los primeros estudiantes. Víctor Hugo le dice esta noche: señor alcalde, misión cumplida. He aquí el libro que perennizará vuestro nombre y el de muchos milagreños nacidos o no en este terruño, pero que han demostrado su amor a través de su trabajo fecundo, enalteciéndola cada día y amándola entrañablemente. Señoras y señores, han escuchado en breves rasgos la semblanza de nuestro amigo en común, señor Víctor Hugo Vicuña, quien ha logrado el respeto y admiración por méritos propios, por su calidad moral y humana, por su hombría de bien y sobre todo por su talento innato. Por ello, es importante recordar lo que dijo el célebre Francis Bacon: la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, la escritura lo hace preciso. Muchas gracias. Recibí la visita de un joven de apariencia formal, quien tenía muchas preguntas que hacerme sobre el Milagro y sus gentes, a las que yo había tratado en 1964 con motivo de la creación del escudo cantonal. Empecé a interesarme en este visitante. En la conversación salieron a relucir múltiples datos y pronto caí en cuenta que estaba frente a un historiador bien conformado, que sabía el oficio, que tenía la capacidad y el interés necesarios para ser útil a su comunidad, a Milagro, y por qué no decirlo, también al país. Al poco tiempo se presentó nuevamente portando en sus manos borradores de un diccionario biográfico de Milagro. Un diccionario biográfico es una obra muy compleja. No solamente requiere de erudición, es decir, de conocimientos variados, sino también de algo más difícil todavía, que es el criterio para hacer la valoración precisa y exacta de cada personaje, indicándolo dentro de la época que le tocó vivir y dentro del complejo de situaciones que le tocó a él cuando nació, cuando vino a la vida. En esta obra
compleja y completa, aprecié no solo la erudición y el criterio, sino también, para mayor elogio, sin antecedente alguno, vi que Víctor Hugo conjugaba el sentido regional de Milagro con lo nacional del país, y al mismo tiempo que enseñaba y distraía su lectura, esto es, practicaba la divina eutrapelia, que era la ciencia máxima de los griegos, que significaba enseñar y divertir al mismo tiempo. Bien escrita, con un estilo fácil, conversacional, que se dejaba leer, nada rocambolesca, era un libro que Milagro necesitaba y merecía. Entusiasmado con este trabajo de admirable síntesis y tras las felicitaciones de rigor, me atreví a sugerirle una monografía cantonal que sirviera de texto y al mismo tiempo de obra de consulta, tanto para los profesores como para los historiadores ecuatorianos. Y para mi sorpresa, Víctor Hugo me indicó que ya la tenía casi terminada, que estaba así como un 90% concluida, faltando únicamente la lectura final antes de ir a la imprenta. Me di perfecta cuenta que era un distinguido miembro de una novísima promoción de intelectuales del país, especializados en asuntos concernientes con la generosa tierra milagreña, donde todo fruto se da. Esta es una tierra maravillosa, la pomona que cantara Olmedo junto a los opacos tamarindos, pasando por las piñas, las flores más variadas, las frutas más sabrosas, el arroz, que es el pan de los ecuatorianos costeños, y la suprema dicha de extensos pastizales y cañadulzales. Pero detrás de este paraíso que es Milagro, también en los genes de Víctor Hugo está una antigua herencia intelectual conformada por su padre primeramente y por don Elías Muñoz Vicuña, uno de los más grandes ecuatorianos del siglo XX y el mayor bibliógrafo que vivió en Guayaquil en su tiempo. Todo esto hace que en Víctor Hugo se den las cualidades necesarias para ser el cronista de Milagro en los próximos años. Y por supuesto, la vida bucólica de Milagro, que merece tener una mayor agitación intelectual y que arranca sin mayores noticias históricas de un pasado hacendario en el siglo XVIII. Esto eran haciendas. Aquí se cultivaba la tierra, no había vida de cabildo. El vecindario estaba formado por vecinos propietarios. Y aunque antes había sido asiento de una tribu, la de los chirijos, miembros de la familia de los chonos, que se asentaron en las cuencas de los ríos Dauro y Babahoyo, y que tenían un lejano ancestro amazónico, estos chirijos tuvieron desarrollo regional. Ese desarrollo regional con la colonia se fue perdiendo, y esas formas culturales de las tolas, o cultura Milagro Quevedo, que trabajaban primorosas piezas de cerámica y utilizaban los metales en diferentes aleaciones, con el paso del tiempo fue extinguiéndose. Es decir, que los primeros colonos no fueron gente culta aquí en Milagro. El siglo XVIII es un siglo de oscuridad para Milagro. Si no hubiera sido por los estudios de Otto von Buffal, de Emilio Estrada y de Julio Vitelli, casi no sabríamos nada del pasado indígena inclusive. Milagro, como muchas otras ciudades del país, como San José del Pasaje de las Nieves, por ejemplo, en el Oro, no tiene un acta de fundación, pues fundar significaba en la época colonial crear un ente jurídico denominado Cabildo, Justicia y Regimiento. Sin embargo, esto no significa que su historia no sea noble, que su antigüedad no sea vasta y que sus gentes no desmerecen de las otras gentes del país. Pero Milagro ya para 1842 tenía una población con ese nombre,
y estaba rodeada por los terrenos de una hacienda llamada Milagro, propiedad de la señora María Cuello. Ese año asciende a parroquia, en 1913 a la categoría de cantón, de manera pues que el no tener fecha de fundación no es nada peyorativo. En efecto, como bien lo anota Víctor Hugo, no existiendo en la colonia ningún oidor de apellido Salcedo, es necesario poner en duda la leyenda del milagro de San Francisco de Asís, que tradicionalmente se ha venido creyendo que origina el nombre de milagro. Nuestro autor no desecha totalmente la leyenda, pero deja el campo a la duda, de manera que bien podría llamarse esta ciudad Milagro por la hacienda, lo cual es lo más probable según mi criterio. Y la hacienda sabemos que se llamaba Milagro, nombre que significaría el triunfo del hombre sobre la naturaleza bravía del terreno. En el siglo XVIII, esto que ahora es un descampado, un sitio abierto, era una selva tupida, una floresta umbría, y no los espacios que hoy conocemos. De manera pues que esto del nombre de Milagro, o es por el dominio del hombre sobre la naturaleza, que verdaderamente es un milagro, pienso yo, más que por el famoso milagro de San Francisco que anotan los viejos cronistas. Una vez cantonizado Milagro, se abrió inmediatamente al progreso. El arribo del ferrocarril en 1874, el ingenio Valdés 10 años más tarde, produce la primera cosecha y la luz eléctrica, siendo Milagro la primera población en tener en la República este importante servicio. El 94 fue la primera población en proclamar la rebelión, en levantar la enseña del liberalismo radical en la República contra el negociado de la venta de la bandera. Siguió presente en las grandes causas nacionales. Su gente patriota, uno de sus hijos, Roberto Astudillo, muere en 1904 en el Oriente defendiendo el terreno patrio. El siglo XX fue el de la consolidación del régimen hacendario en la zona milagreña. Las haciendas más ricas, Venecia, Milagro, Angélica, San Miguel, pero también las industrias, la fábrica La Milagreña, por ejemplo, de luz y hielo, dio paso a un comercio activo. Las más antiguas monografías, como la de Buenaventura Navas del año 22, anota que los milagreños son gente de pro, los varones modestos, trabajadores, honorables, hospitalarios, las mujeres industriosas, bellas, dedicadas a sus hogares y a su familia. Milagro hoy sigue su camino de progreso. En lo intelectual cuenta con una universidad agraria, varios colegios, cines, radioemisoras, una biblioteca que merece ser dotada de rentas para seguir creciendo y evitar que la juventud milagreña tenga que salir a buscar libros en otras ciudades, y un municipio moderno que entiende perfectamente bien que sin cultura no existe futuro. Yo me congratulo de este triunfo del espíritu de Víctor Hugo, que al mismo tiempo es un triunfo de la municipalidad y un triunfo de la ciudad. Sentí algo de nervios poderme dirigir a mi pueblo, a mi ciudad, pero nuestro amigo, nuestro líder y conductor de una ciudad que crece cada día, Francisco Azán, me dio el valor para poderme dirigir a vosotros. Si yo pudiera sintetizar en breves palabras lo que está escrito en el libro El Milagro de Milagro, un recorrido por su historia, no podría hacerlo, porque nuestra historia es tan rica como rica es nuestra tierra, y nuestros hombres y mujeres también. Para contarles cómo nació esta obra, tendría que remontarme al 5 de enero de 2005,
cuando asumió la alcaldía del Cantón Milagro el ingeniero Francisco Azán, un hombre comprometido con este cantón, con la historia y con el progreso. Francisco Azán un día me sugirió hacer un trabajo tipo histórico, donde se pueda recoger la historia de los hechos más importantes que ha sido protagonista nuestro cantón, y también de esos personajes que hicieron de Milagro una ciudad rica y admirada en el concierto de las ciudades del país. El reto estaba planteado. Transmití la idea a mi buen amigo, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, pero es verdad, el trabajo ya había empezado. Y en ese ir y venir entre bibliotecas y documentos, fui descubriendo que nuestra historia realmente era digna que se la cuente y que conozcan las presentes y futuras generaciones, para que sea un testimonio puro de lo que hemos sido capaces los milagreños de hacer a través del tiempo. Esta obra para mí guarda un significado muy importante en mi vida, porque me permitió probarme a mí mismo, probarme hasta dónde podía ser capaz un hombre en circunstancias adversas, porque el momento que comencé yo a escribir el libro no era el más afortunado de ese entonces para mí. Situaciones ajenas pretendieron que me distraiga un momento y deje trunco este propósito, pero más pudo mi perseverancia y mi compromiso con el Cantón Milagro, y pude sacarlo adelante. Las palabras del doctor Rodolfo Pérez Pimentel realmente me llenan de alegría y satisfacción. Rodolfo Granizo, cuando intervenía en mi semblanza, por un momento por mi memoria pasaron esos momentos gratos cuando niño, y recordaba ese milagro bucólico y lejano que ya no está, pero que dio paso luego al milagro de hoy, al milagro nuevo que están construyendo Francisco Azán y los 11 ediles del Cantón Milagro, que son los brazos ejecutores del progreso de esta ciudad. Esto significó para mí, como dije hace un momento, el ir y venir entre bibliotecas, entrevistar a personajes que en su momento nos representaron de la mejor manera. Recuerdo algo, cuando el libro estaba casi terminado, Francisco Azán lo observó y parecía que algo faltaba, como que estaba insatisfecho en cuanto a la información, que debía agregarse algo, y me hizo una sugerencia: incluir a los personajes del ayer del milagro, esos personajes que de los 8 o 10 que constan en el libro, solamente uno sobrevive, y es don Víctor Velasco Arellano, a quien tuve que irlo a buscar a Guayaquil para hacer una entrevista donde me contó cosas apasionadas de ese milagro que él vivió y del cual también fue parte de ese triunfo que ha sido nuestro cantón. Y así fui encontrando situaciones que para mí me eran desconocidas, hechos importantes que se habían sucedido en la colonia, en el
En la Biblioteca Municipal de Guayaquil y en el Archivo Histórico encontré documentos valiosísimos que lamentablemente no contamos en Milagro con una documentación de esa magnitud, que sin embargo quienes queremos contar historia o contar las cosas del pasado tenemos que trasladarnos a Guayaquil para poder sacar la mejor información. Y es ahí donde descubro que realmente la historia de Milagro en la colonia tiene presencia. Ya nosotros teníamos presencia, no como ciudad, pero sí a través de los primeros pobladores. Ahí están, por ejemplo, los Belín. Cuando yo me encuentro con el censo de 1581 a 1605, y hay el mapa de la ruta de los conquistadores de 1536, donde curiosamente no aparece Chirijo ni Milagro, sino Belín, y está consagrado en el mapa que hago referencia. Esas cosas despertó mi interés, porque solamente Belín conocía el estero que cruza por la Universidad Estatal de Milagro, pero que equivocadamente el Consejo Provincial le ha puesto Berlín, que no tiene nada que ver con la República Alemana. Entonces esto fue abriendo un horizonte para mí y dije, aquí hay un material rico que hay que explotarlo y darlo a conocer a la comunidad. Es ahí donde comienzo a adentrarme más en nuestra historia y voy descubriendo los hechos importantes que marcaron nuestro devenir histórico. Por ejemplo, la historia misma del ingenio Valdés, que era una parte de lo que conocemos los milagreños, pero que tuve que recurrir al registro de la propiedad para poder traer una información verídica, fidedigna y de primera mano, que me permitió conocer cómo se fue agigantando el poderoso ingenio Valdés hasta ser lo que actualmente es. Y descubrí que no era precisamente don Ramón Valdés Cervantes el primer propietario, sino que habían pasado antes de él 3 propietarios anteriores, y donde ya se habla del primer trapiche que existía en Valdés. Estamos hablando de 1877, antes de la fundación de Valdés. Posteriormente me adentro yo en la historia de la poderosa hacienda San Miguel. Conocía referencias a través de la monografía de don Arturo Salazar Quirós, pero solamente daba cuenta de los norteamericanos Norton y Yoder, y descubro que también esa poderosa hacienda había tenido 5 dueños anteriores y que su original dueño era precisamente una empresa alemana de cacao. Y así fui investigando, recopilando información hasta armar mi propio libro, mis propias investigaciones. Y voy avanzando en la investigación y después me encuentro que no solamente Milagro es protagonista de hechos importantes, como los mencionó el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, en cuanto al combate de conducta de 1895, en cuanto a la instalación de la primera planta eléctrica que existió en Milagro ya por 1881, sino también que Milagro ha tenido presencia con sus hombres y mujeres. Ya por 1932, Milagro salta al escenario político nacional con nuestro recordado Antonio Ruiz Flores como candidato a la presidencia de la República. Un hecho trascendental para nuestra historia local. Y luego en 1972, otro milagreño, hijo de esta tierra, también se postula a la candidatura a la presidencia de la República. Estamos hablando del gaitán ecuatoriano, economista Agdón Calderón Muñoz. Hemos tenido en el recorrer de la historia, desde 1945 hasta la presente, nada más que 27 diputados, senadores, funcionales y asambleístas. Uno de ellos precisamente fue nuestro alcalde en 1968, asambleísta por la provincia del Guayas, orgullo de esta tierra. En el Consejo Provincial, desde 1958, con Vicente Concha Pingel, hasta el año 2006, hemos tenido 17 consejeros provinciales, todos hijos de esta tierra. La última consejera provincial, doña Lourdes de Vaca. Y así, si encontramos en la Universidad de Guayaquil, también hay presencia milagreña. Está el doctor Edmundo Durán Díaz, milagreño, rector de la Universidad de Guayaquil. A nivel de facultades, tenemos varios decanos. El mismo está Agdón Calderón, de la Facultad de Economía. Tenemos también al doctor Sabino Hernández, otro milagreño, presidente del Comité Olímpico y rector de la Facultad de decano de la Facultad de Jurisprudencia.
Tenemos al ingeniero José Quirós Pérez, otro hijo de milagreño, cuyo padre también tuvo presencia en nuestra política local. Su tío Samuel fue presidente del consejo y su padre, don Pepe Quirós, fue vicepresidente del ayuntamiento. Tenemos a Digna Yávar, también como subdecana en la Facultad de Administración en la Universidad de Guayaquil. Esa es nuestra gente. ¿Y qué decir en el campo deportivo? Cuando nos encontramos con una gama de personajes que hicieron no solamente sentirnos orgullosos, sino de constituir a Milagro en un semillero de verdaderos deportistas. En el fútbol, ¿quién no recuerda los goles que hicieron delirar a Milagro de los hermanos Cubi, del mismo Gastón Navarro, del mismo Norato González? Y así, si repasamos la historia del fútbol local, vamos a encontrar que Milagro ha sido una potencia futbolística, como lo fue en el atletismo, en el basquetbol. María Tobar, milagreña, juega en la liga inglesa. ¿Cómo nos ha hecho quedar tan bien esta gente? ¿Por qué entonces no recoger la historia de todos estos personajes y consagrarlos en una obra para que sea de consulta, no solamente de nosotros, sino de todo el país, y conocer quiénes somos y la calidad humana con que cuenta el milagreño común? A nivel intelectual, también tenemos ponencias, y también Milagro fue la cuna y la casa grande de muchos poetas y escritores del país. Por aquí anduvo Enrique Gil Gilbert, por aquí también estuvo Manuel de J. Calle. Es decir, si nosotros examinamos el libro, vamos a encontrar que es rica nuestra historia, como ricos también fueron nuestros personajes, y que también atrajo el interés de gente de otras latitudes del país. Milagro, para mí, es mi gran casa. Aquí está lo más puro de mis seres queridos. Aquí está mi hogar. Aquí tengo a mis padres, claro, no físicamente, pero sí en un camposanto donde los visito. Está lo más sincero de mis amistades. Aquí tengo el orgullo de compartir con amigos momentos gratos. ¿Cómo no poder agradecer en esta noche a la persona que me dio la oportunidad de poder hacer realidad este sueño que para mí es importantísimo? Al ingeniero Francisco Azán, sin cuya voluntad y sin cuyo apoyo esto no se hubiera dado hoy 6 de septiembre. Él fue una de las personas que me impulsó a hacerlo, y fue una de las personas que justamente con su apoyo y solidaridad pudo hacer que yo haga lo que les estoy entregando. Doña Sandra Torres también tiene mi gratitud, porque fue quien cuidó los detalles de este local donde hoy estamos. A los señores concejales que recibieron con muy buen agrado este libro en una de las sesiones del consejo. A ustedes, milagreños, por haberse dado cita hoy. A todos ustedes solamente puedo decir gracias. Gracias, Paco. Gracias, Milagro. Y más que todo quisiera agradecer a mi esposa, a mis hermanas y a 2 personas que para mí ya dejaron de ser primos y son mis hermanos carnales, Marta Parodi y Lester Mendoza. A todos ellos y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Realmente es un esfuerzo que ha hecho la municipalidad y no nos arrepentimos de habérselo encargado a Víctor Hugo, porque realmente su capacidad de investigación y su dedicación ha permitido que este libro se haya culminado con la calidad con que él lo ha hecho. Es una edición de lujo de 1000 textos que antes de su lanzamiento ya lo hemos presentado a algunas personalidades para que nos den su opinión, y creemos que realmente va a ser un éxito en las solicitudes de todos los sectores que quieran estar informados de lo que realmente es la historia de Milagro. En esta primera edición de lujo vamos a entregárselas gratuitamente a todas las instituciones, colegios y escuelas que hagan llegar su carta de solicitud a la ilustre municipalidad. Y va a haber una cantidad de textos también que los va a disponer el patronato
de Bienestar Social del municipio de Milagro para que lo pueda vender a las personas naturales que lo deseen, para que con esos fondos puedan seguir haciendo obras de beneficio social. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Tierra verde y floreciente, jardín tropical de